nosotros nos íbamos de vacaciones, pero la que nos ha ido de vacaciones ha sido la actualidad. Y mientras grabamos el último programa, bueno, no, después de grabar el último programa, pues estalló la mundial. Esto todo el mundo mínimamente que escuchaba Radio Montes al menos sabía que, pues bueno, había muchas pruebas y tampoco había dudas de que Forestal iba a estallar en algún sitio, iba a aparecer en algún sitio. Y efectivamente así ha acontecido, así ha sucedido. Así que, bueno, pues retomamos Moliendo Gordo de guardia para charlar un poquito de esto. Lo haremos, como luego veréis, con los mejores conocedores de Forestalia, sus métodos y demás. De nuevo estoy aquí solico, no sé cómo me desarrollaré. De momento, 3 Moliendo Gordo que vas a llevar y Julián 0, Julián 1. Así que, bueno, otro test para mí. Antes de entrar en materia, recuerden, estas navidades habrá cosicas para apoyar Radio Montes económicamente. Pero permanezcan atentos a nuestras redes y estas cosas. Pero ya saben dónde pueden bancarnos. Patreon.com/Radio Montes. Ahí tenéis acceso con pagar. Tenéis acceso a programas en exclusiva como LSC. También a nuestra comunidad virtual. A merchandising exclusivo. Fiestas que organizamos de tanto en tanto y haciendo cositas. Así que ya saben, pásense estas navidades y echen ahí unos dinericos. A ver, que luego todos nos conocemos, que luego vais a vais a que sea Canal Red, que así no sé qué, no sé cuántos, echar dineros, menos muros de pago, menos Canal Red y va a echarlo a Radio Montes. Y también a Arainfo, que han sacado una campañica con acento propio para que estéis ahí, también ayudéis a Arainfo, medios propios, medios libres, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, hoy va a ser un día paradigmático. Todos los medios de comunicación, se hicieron sorprendidos con Forestalia, ¿eh? Pues si hubieseis leído Arainfo y escuchado Radio Montes, pues no os sorprendería. Ya tendréis las claves para analizar la realidad. Y hoy va a ser un ejemplo de eso precisamente. Así que, ya sabéis, estas navidades, muchas felicidades y mucho celebrar, por supuesto, y aparte pues, unas perricas por ahí. Así pues, como estoy solico y no me puedo desbaratar como he desbaratado en otras ocasiones con Julián, pues ya sabemos, somos el típico de la actualidad aragonesa. Esto para como se nota que somos viejos, como dijo Julián. Estas referencias ya obsoletas total. Pero bueno, yo creo que parte de nuestro público sí que las todavía aún las pilla. Somos el típico de la actualidad política aragonesa. Y hoy pues vamos a estar a la altura con un tema con el que todo el mundo le explotó la cabeza. Todo el mundo se ponía de perfil, pero que hay que hablar. Así que, especial edición Forestalia. Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Y ellos dicen estas tierras sufren a despoblación, ya no vina vida peras carreras, dos lugares d'Aragón. En tanto en los Pirineus a cultura resistiendo, abaixo pero el resiste, treballando nuestros sueños. Sociedad, cara mi vida en estos lugares, por mi amor y a mi libertad.
Vamos pues con esta entrega especial Forestalia de Moliendo Gordo. Hoy hemos traído a una persona que ya ha pasado varias veces por los micros de Radio Monotes y que seguramente, a pesar de su voluntad, conoce mejor que nadie qué era Forestalia y cuál era su modelo de negocio, su modus operandi y su lucro con nuestros paisajes. Contamos hoy en los micros Monoters con Javier Oquendo, portavoz de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Bienvenido, bienvingut, bien plegado, Javier, de nuevo a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, bien hallados y vamos a ello. Y vamos a ello. Vamos un poco a arrancar por el principio, porque también está bien un poco, ¿no? Porque ahora ha habido muchas informaciones, mucha gente que ha intentado explicar Forestalia por ahí, pero vosotros los conocéis bien. Un poco cuál es el origen de Forestalia, cómo irrumpe un poco en el mercado de las renovables y por qué empezáis a tener muchas sospechas sobre esta empresa en concreto desde la plataforma. Forestalia surge entre el año 2017-2018. Parece ser, esto es un poco la leyenda urbana, pero que parece ser que se confirma que viene de una escisión del grupo familiar Samper, un grupo dedicado al porcino, que todavía pues se dedican a ello, además con un volumen de ventas, pues, por ejemplo, al mercado chino importante. Y en esa escisión, Fernando Samper, que es uno de los hermanos, pues es como aquello que dame mi herencia que me voy, y monta todo el tema relacionado con las renovables. ¿Por qué se le ocurre? Pues quizá es posible que fuera una idea pues de un empresario un tanto visionario que ve que es el negocio que llega. También es cierto que luego, analizando y viendo, no es tan visionario él como la gente con la que se rodea, porque al poco tiempo él se rodea pues de la empresa Viadoc, que es una consultora en la que pues están exmiembros del gobierno de Aragón, y parece ser que son ellos pues quienes orientan la actividad. Recurre a los avales de Caja Rural de Teruel, porque él no tiene viabilidad económica para entrar en las subastas de 2017 y 2018 con semejante volumen de dinero. Hay que presentar avales cuando uno pide permisos de acceso y conexión, y esos avales los concede Caja Rural de Teruel. Por cierto, luego generaría problemas porque no se devolvieron en el plazo conveniado. Este un aval es legítimo y lícito, pero hay que devolverlo en el plazo conveniado, no se puede. Y ahí es donde el Banco España parece que detectó irregularidades y acabó, pues bueno, acabó como, si no saben los oyentes, pues con la expulsión, invitación a la salida, dicho un poco más familiarmente, del que era el director de Caja Rural, que acabó siendo asesor de Forestalia sin saber nada de lo que es el sector, el mercado eléctrico, ni las renovables, ni nada que se parezca. Claro, es ahí un poco... una puntualización con esto porque es importante, o sea, porque esta información yo la desconocía. Es decir, antes de que, bueno, ya era asesor de estrategia o como le quieran decir, utilizó el banco también como prestó el banco también como avalista. Ah, amigo, es que esto no sabía. No, pues eso es público y notorio. Que ya, pues, a ver, ya digo, los avales, sí, lo he dicho bien claro, eran lícitos. Tú vas al banco, vas al banco y te dan avales si tienes con qué avalar, si no, no te dan avales. Claro. Entonces, en este caso ya los avales fueron un poco excesivos, porque se habla de unos avales pues de cercanos a los 1.000 millones, es decir, no es un aval, tampoco es un crédito ni un préstamo, pero esos avales deberían haberse rescindido con el pago correspondiente de lo que hubieran en un año, que era lo que se concede. Y ahí es donde vino el problema. El Banco España vio que había ese hueco, digamos, en las cuentas de Caja Rural, y es cuando un poco viene la movida interna de Caja Rural, de, bueno, pues si te vas, no sacamos esto a la luz, y bueno, pues me voy, abandono. Muy raro, a 6 meses de una jubilación no es muy normal. Bueno, la cuestión, que ahí es donde están los inicios de Forestalia, ya un poco, pues como se ve, no muy claros. Luego eso, se rodea de altos cargos de la de DGA, normalmente en esta primera fase, luego habrá de todos colores relacionados con el PAR, y pues ahí está Viadoc, la forman 3 personas, Vicente de apellido, nunca me sale el nombre, creo que es Julia Vicente, Alfredo Bonet y Marruedo, que había sido viceconsejero de Medio Ambiente. Es verdad que luego la empresa la compra, la adquiere Forestalia, y pasan como empleados los otros 2 personas, y Alfredo Bonet abandona, parece ser, el barco,
pero ya han diseñado, como salía ayer en una noticia, ya han diseñado bastante la estrategia y los proyectos que va a llevar a cabo. Es decir, no se entiende esta estrategia sin alguien que conozca bien el sector. Claro. Evidentemente luego incorporan a alguien como Ontañón, que ha sido director del INAGA, que conoce perfectamente. Este es un caso que ya nos llamó la atención mucho y lo hemos usado porque Ontañón resulta que prohibió, sí, no autorizó y no dio las declaraciones favorables a minas de losas en la zona de Mosqueruela. Eran 2 minas de losas de un impacto pues mucho más pequeño, porque luego incluso es restaurable. Las minas de losas levantan como 1 metro, no llega del suelo, y luego es fácilmente restaurable si se hace bien, como todo, ¿vale? Y sin embargo, años después, pasados creo que fueron 8 años, se mete a crear en ese mismo espacio, a colocar 85, 90, 95 molinos, lo cual es bastante incomprensible. Es decir, claro, tú que has negado como director, ahora como miembro de la empresa, y además has sido el artífice de las negociaciones con el territorio, las negociaciones con los ayuntamientos, acompañado siempre evidentemente por Arrufat, que eran un poco el tándem que convencieron al territorio de que era lo mejor para ellos. Este es un poco el inicio muy desconocido, no se sabía de él hasta que luego se han ido pues un poco cogiendo. ¿Quién es Portante Forestalia? Es una empresa que aparece de golpe, que sorprende pues a Repsol, a Naturgy, a todos estos les sorprende esa subasta. Ellos siempre han dicho, pero nosotros es que nos arriesgamos porque entramos al mercado sin tener primas. Sabes que las renovables se concedían primas luego por la... pero que ellos se dieron cuenta que la rentabilidad iba a ser alta, como así ha demostrado el mercado posteriormente. Es decir, es verdad que hay una visión de negocio y de futuro. Otra cosa es cómo se ha desarrollado ese negocio y ese futuro que hablaremos. Exacto. ¿Y cuándo empezáis un poco a sospechar? ¿O empezaron a llegar diferentes casos y veíais como un patrón? O... Nosotros las primeras sospechas es cuando alguien presenta un parque en el maestrazgo, en el sitio que lo presentaron, es muy sospechoso. Y de hecho fue curioso que, por ejemplo, el colegio, lo he dicho varias veces, el Colegio de Ingenieros de Caminos no son nunca sospechosos. Este colegio de no querer hacer obras, ni de hacer impactos, ni de... decir, porque luego estuvo el de biólogos y el de geólogos, esos son un poco diferentes. Sí. Pero este dio bastantes dificultades en que ese proyecto se hiciera y saliera adelante. A eso se sumó que cuando leímos el estudio de impacto ambiental era muy malo. Malo es malo, es decir, mal hecho, mal argumentado, y sin embargo vendían la idea de que eso iba a salir sí o sí. Eso te hace sospechar, porque estás tan convencido. Pero claro, eran unos indicios que ahora, visto desde el momento actual, entiendes cosas, como se dice siempre, pero en aquel momento no entendíamos. Es decir, bueno, da igual, este proyecto lo rechazarán, esto tendrá una declaración de impacto ambiental negativa y aquí pues se ha acabado la fiesta. Es más, llegaron incluso en una reunión a firmar y no vamos a ir al Matarraña porque no queremos destruir un territorio que amamos. Les digo, bueno, entonces eso lo dijeron en el maestrazgo en una reunión nocturna en Cantavieja, digo el sitio, decir, oiga, perdone, y aquí sí, entonces este territorio no lo aman. Bueno, fue tan curioso que aquello rodó en las redes, eso estuvo un tiempo, y esto hablamos de 2020, ¿eh? Sí. A partir de ahí, evidentemente, sale la declaración de impacto positiva. Eso es un shock para nosotros, por supuesto, la plataforma, pero para mucha más gente. Es decir, ¿pero cómo admiten esto? Mira, 15 días antes habían rechazado en la Sierra de Ávila un proyecto con mucha menos afección a Red Natura 2000, con mucho menos molinos dentro de Red Natura 2000. Se llamaba el proyecto Ágora, creo que si no me equivoco, y fue rechazado precisamente por afección a Red Natura. Claro. Y decían, a ver, lo ponemos en paralelo y no se entiende nada. Luego verás otros casos que todavía son más llamativos, incluso aquí en Aragón. Y ahí ya se empezó a despertar la sospecha, es decir, a ver, ¿por qué sale esta diapositiva? ¿Por qué no diapositiva, sino declaración de impacto ambiental positiva? Entonces, porque suena así seguido. Entonces, un poco empezamos a indagar y a investigar. Y dijimos, vamos a ver, un tema importante es que hemos visto que hay 3 informes de este proyecto. Para quienes nos escuchan, cuando el Ministerio recibe un proyecto, pide informes a muchos departamentos. El Medio Ambiente, el H, carreteras, diputaciones, ayuntamientos. Bueno, pues de esos informes, 3 que nos llamaron la atención fue un informe de medio natural que levantó muchas ampollas,
En aquel momento Medio Natural estaba gestionado por Podemos dentro de que el departamento era el Partido Socialista, con el consejero Olona, sacó un informe. Ellos nunca dicen sí o no, ellos simplemente decían esto es inviable, es decir, hay mucha afección, afecta esto, afecta aquello, pero eran tantas afecciones que sonaba pues bastante negativo. Al día siguiente salió el consejero y dijo, no, el proyecto que haga el INAGA saldrá positivo. Claro, aquello fue un primer shock, es decir, es adivino porque hombre, el proyecto no está ni empezado a estudiar por el INAGA, parecía ser. Bueno, pues resultó que el primer informe hubo una reunión, se creó una crisis de gobierno, que si querían seguir tenían que... Pero bueno, yo eso lo viví de rebote, porque esa tarde estaba con una directora general reunido que quería ver la zona donde iban los molinos del Maestrazgo y no vio la zona, sino que estuvo en un coche encerrada por llamadas internas y follón que había. Hasta ahí pudo decir luego, no, es que hay movida, pues ya está. Pasado el tiempo sabíamos que la movida fue una crisis de gobierno interna, se resolvió diciendo, bueno, pues ya nos callamos y se acabó. Hubo un primer informe del INAGA, que fue un informe clavado y calcado a este de Medio Natural. Si lo hubiera hecho, no lo pudo hacer el mismo técnico porque no comparten funcionarios. El uno está en agricultura y el otro tiene la sede en medio ambiente, pero incluso físicamente están separados y los técnicos son distintos. El INAGA sabes que es un instituto que no tiene funcionarios, sino que es personal contratado por el propio INAGA. Bueno, pues eran clavados, los pones al lado. Pues este informe negativo luego resulta que no salió a la luz, sino que fue corregido, y esto lo dijo en la comisión de las Cortes. El director de la INAGA, el señor Jesús Lovera, dijo que él lo había corregido porque era su competencia. Hemos hablado con los técnicos que hicieron aquel informe y dice que eso es así, que eso es cierto, que les pidieron modificarlo, que no quisieron, que se negaron porque éticamente no creían que debían modificarlo, pero que evidentemente lo retocó. Él no lo pudo retocar porque él, desde formación veterinario y ambientalmente, no tenía la capacitación en principio para hacer eso. Lo encargó externamente. ¿Quién lo hizo? Eso sí que no ha salido a la luz. Lo pudo hacer una empresa externa de las que había contratadas, que había 3 asesoras que en la comisión generaron conflicto porque eran asesoras que trabajaban para INAGA informando, pero que habían hecho trabajos para Forestalia. Eso está escrito, eso está acreditado, ¿eh? Yo no me invento nada porque no procede inventar. Exacto. Entonces, esos 3 informes ya nos pusieron la mosca detrás de la oreja y dijimos, hombre, ¿por qué no preguntamos al Ministerio? Voy a hacer un resumen, porque esto ha sido 4 años. Entonces, nos pegamos el programa de 4 años. Dijimos, ¿por qué no preguntamos al Ministerio de Transición Ecológica, a la Subdirección General de Evaluación Ambiental, qué funcionarios fueron o funcionarios los que tramitaron la declaración de impacto, la resolución? Formulamos la pregunta y la contestación primera fue súper curiosa. Nos dijeron, no, fue Marta Gómez Palenque. Era la directora general que firmaba la resolución. Eso lo habíamos visto en la resolución con la firma. Y respondimos cabreados, diciendo, oiga, mire, sabemos leer, porque como ven les escribimos, entonces no nos tomen el pelo con la directora que no elabora días, ella tiene otras funciones de dirección. Bueno, siguiente cuestión, pregunta, ¿quién han sido? Respuesta, ha sido de forma colegiada. Bueno, cuando un órgano es colegiado, tiene que decir el sitio donde se reúne, levantar acta, con los asistentes, la hora que empieza, las decisiones tomadas, mándenos el acta de la reunión colegiada y ya está, y resuelto. Nunca llegó. Y luego empezaron a decir que lo habían hecho funcionarios de forma conjunta y asesorados por Traxatec. Bueno, sabéis que esto, voy a adelantarme con el tiempo, es lo que estos días ha salido a raíz de Servinavar, de Anchón Alonso, de Santos Cerdán. Ha habido funcionarios que preguntados han dicho no, estas declaraciones de impacto ambiental iban directamente al subdirector, que se las quedaba todas, las que llevaban el nombre de Forestalia, las tramitaba él, algunas puede que salieran a Traxatec y otras directamente hasta, y ha llegado a firmar un funcionario, hasta venían elaboradas por la propia empresa. A ver, eso es ilegal. Es decir, Traxa puede hacer informes, pero no resoluciones. Y la propia empresa, por supuesto, ni de lejos puede hacerlo. Entonces, visto aquellos, pedimos 14 solicitudes de funcionarios que habían participado y las 14 fueron en el mismo sentido. 11 nosotros y pedimos la colaboración a Ecologistas en Acción de Monzón, que tenían proyectos de Forestalia, para que ellos también pidieran y les dieron la misma respuesta. Claro, es el mismo despegar y copiar el documento y ya está. Claro, ahí se destapó.
Luego un acontecimiento que también nos llamó la atención. Sabéis que había un parque que en el Matarraña, le llaman Clúster Matarraña. Este proyecto tuvo una presentación por parte de Green Capital, primero, presentó el proyecto, quedó estancado, no se sabía nada de él, luego presenta el proyecto Forestalia, al cabo de un año sale la declaración de impacto ambiental de impacto negativo para Green Capital. Los molinos estaban en los mismos municipios, en los mismos pueblos. En el uno, se lee uno el informe y dice, las afecciones, en Forestalia le dice, sí, tiene afecciones a esto, pero se corregirán con el plan de vigilancia. Y al otro, a Green Capital, le decían, no, estas afecciones son tan graves que le vamos a dar la tía negativa, por resumir, ¿eh? Sí. Entonces, claro, eso ya también nos llama mucha la atención. Pero hablando con compañeros de Cinco Villas, nos dice, pues es que aquí hay un caso igual. Es clavado, es una línea que va desde Biota hasta Olite, en Navarra, son 50 kilómetros coincidentes y a Green Capital negativo y a Forestalia positivo. Entonces, claro, cuando uno pone la leche en la botella, pues se ve de color blanco y ya está. Entonces, y encima, indagamos todos los proyectos de Forestalia en el Ministerio, en ninguno de ellos hay un documento que se llama listado de consultados, en el cual aparece arriba las iniciales del funcionario que lo ha tramitado, y no existía ninguno de los 36 proyectos que Forestalia había presentado al Ministerio. Ahora, cuando ha salido toda la información en los medios de que lo que he contado ya, pues evidentemente es cuando hemos unido cabos y nos hemos dado cuenta de lo que andábamos buscando, ciertamente no nos lo podían contestar. Claro. Vamos pues con eso. Todo ha parecido estallar este pasado 11 de diciembre con la entrada de la UCO en la sede de Forestalia en Zaragoza. Pero bueno, como se ha comentado, ha habido mucho trabajo de investigación y denuncia por parte de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Por ejemplo, ¿no? Ponías el clúster del maestrazgo, ya lo has explicado un poco, pero allí empezaron a desaparecer informes desfavorables, aparecieron informes favorables y un poco desde, ¿no? Contanos un poco también este rol de la empresa Traxatec o como se diga. ¿Cuál es el rol un poco que jugaba? Porque has medio comentado que también trabajaba para la empresa y había y a la vez, ¿no? Generaba informes y aprobaba informes que no debería haber hecho. ¿Cómo es un poco esa relación y esa externalización que se hacía y por qué es ilegal hacer eso? Bueno, Traxatec, Traxa se ha llamado siempre, luego le añadieron el TEC, no sé, no sabría traducir las siglas, pero bueno, la cuestión, que esta empresa es una empresa semipública, es lo mismo que Sarga en Aragón, que es más conocida, a nivel nacional es el mismo equivalente, es una empresa pública que se crea para gestionar más ágilmente, se dice, también para colocar a personal que te interesa, claro. Porque de hecho, si te fijas, ha habido también vinculaciones entre Traxa y la Fontanera famosa, sí, que aquí todo al final acaba rodando en torno a los mismos muelles. Entonces, esta empresa sí que es verdad que ella, bueno, se dedica a labores forestales, a labores de carreteras, a desbroce, a un montón de cosas, y uno de los cometidos que tiene es emitir informes para cualquier ministerio. Un ministerio que tiene un momento de saturación, el funcionario dice, oye, hazme un informe de las aves del proyecto del clúster maestrazgo. El técnico correspondiente, tienen técnicos cualificados, que coste. Los técnicos no hay que minusvalorarlos en ningún sitio. Ellos hacen los informes, cómo luego se traten, eso es otra cuestión, ¿vale? Por parte de quien arriba está políticamente controlando. Entonces, ellos le pasarían el informe al funcionario y el funcionario diría, bueno, el informe me ayuda a redactar la resolución. Hay cosas que cojo porque yo soy un técnico que entiendo de esto, es gente cualificada, o esto, pero es un informe. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? El informe lo cojo. ¿Y quién dice que es el funcionario el que ha de elaborar la resolución? Lo dice la ley. Es decir, la ley del funcionariado dice que cuando un informe es preceptivo para la concesión de una resolución, de unas obras o de una autorización, tiene que estar gestionado y redactado por un funcionario, ¿vale? Claro. Lo otro le puede ayudar, pero nunca redactar. Exacto. Por supuesto, si tiene que ser el funcionario, ya no cuento que lo traiga hecha la propia empresa de casa. Claro. Eso ya es de una gravedad. Entonces, Traxa parece ser que había, porque estos dos técnicos de Traxa también han declarado estos días, que a ellos algunos informes les llegaban a informar
otros les llegaban a redactar directamente las resoluciones y otras resoluciones les llegaban hechas para que simplemente firmaran como que las habían visto. Claro, eso sí que por parte de quien lo hacía una mala práctica, que conste, ¿vale? Y aquí es donde entra pues el señor E, que titulamos en un artículo de periódico, que es el señor Eugenio Domínguez, que es el subdirector, que es el que se queda a los proyectos y que es quien parece negociaba con Forestalia por medio de una consultora y a la vez negociaba con Traxa para que le pasaran o resueltas o le firmaran las que venían resueltas. Que en estos días pues hay investigaciones, de la UCO sigue investigando las declaraciones de impacto ambiental, no del proyecto del Maestrazgo, de todos los proyectos tramitados en Aragón. Bueno, porque Forestalia eso no tiene proyectos en Aragón, básicamente de renovables. Entonces, ellos van buscando una subvención un tanto extraña para Arapellet. Arapellet es una empresa de pellets que está, si no me equivoco, en Zuera, y van buscando una subvención de 17,5 millones irregular, sobre la que han pagado 120.000 euros a Servinavar o, bueno, a una empresa que Servinavar tiene dedicada a renovables, y ahí es donde se lía un poco la madeja. Pero claro, al entrar a esto es cuando ir al ministerio, en el ministerio hay funcionarios que cuentan pues lo que ha sido su función, porque claro, estaban descontentos porque se les quitaban de las manos los proyectos prácticamente que tenían que haber gestionado ellos. Así que ha sido, sí que es verdad, una como casualidad y de rebote ha salido cosas que no se buscaban, como suele ocurrir casi siempre. Claro, o sea, yo lo que había escuchado por ahí, que una de las cosas que estaban investigando era una ayuda pública, que había una empresa, eso que comentaba en Zaragoza, que como que la utilizaban de pantalla para las comisiones y estas cosas, y que una de ellas era también unos pellets, que una fábrica de pellets no sé qué, que Forestalia montaba, no sé si en Ávila o algún sitio de estos. Entonces, y que luego eso ya había arrastrado más cosas, ¿no? Pero que a priori un poco había de eso. Hablando un poco... La empresa esta de corto momento se llama Mediaciones Martínez, porque se ha hecho famosa, Mediaciones Martínez. Exacto. Se llamaba Martínez. Tenía un nombre así como rollo de serie de esta española, sí, y no me acordaba, pero... Has puesto un poco aquí el rol de los técnicos y de los funcionarios. Alguno por Twitter ha bautizado que se está dando como un Michu de funcionarios y técnicos alrededor, ¿no? Del tema de Forestalia. De hecho, pues bueno, hasta hay algunos cruces entre, o sea, en la trama, por ejemplo, esta de Cerdán Coldo y compañía, sobre la amiga Muga había como un esquema de cuál era más proclive, cuál menos proclive, con el tema de la mina de Muga. Y luego también han aparecido casos del año de la Polca, no, pero vamos, de 2018 creo que es, también, o sea, quedaba un poco igual el color, porque aquí estaba de delegado de gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde del Partido Popular. Entonces, un poco, ¿qué rol han jugado esos funcionarios esos funcionarios y esos técnicos en el modus operandi de Forestalia? Y bueno, ya lo has comentado un poco, pero ahora os encajan muchas de esas piezas que veis cosas raras y no sabíais muy bien cómo encajar, y con todas estas informaciones que están apareciendo ya os cuadra más el asunto. Claro, empieza a entenderse que obtengan diapositiva proyectos de una empresa sí, de otra no, que obtengan proyectos de diapositiva una empresa en un espacio natural como es el Maestrazgo, que sin ningún pudor presenten proyectos en cualquier espacio en Aragón porque saben que van dopados. Es que han jugado dopados. Y yo lo decía esta mañana en un medio, es decir, si alguien va dopado, lo que cuando se descubre con el control antidoping, lo que hay que hacer es simplemente eliminarlo, quitarle la medalla y mandarlo a casa. Eso como mínimo, y sancionarlo por unos cuantos años. Yo creo que en este caso habrá que hacer lo mismo, decir, oiga, usted ha jugado dopado, le quito el proyecto, y los 30 y tantos, o 40, o 50, o 60, porque hay proyectos en el Ministerio y proyectos en el INALGA, que el INALGA también tiene la suya. Entonces, a partir de ahí es lo que estamos pretendiendo, porque también se ha dicho, y añado, no, es que, por ejemplo, el clúster Maestrazgo ahora lo lleva CIP. ¿Cómo que lo lleva CIP? Eso es un engaño. Es decir, CIP, en el año 2020, tengo el documento, porque claro, como hemos presentado contenciosos contra estos proyectos, el Ministerio te tiene que mandar el expediente, y lo puedo decir porque es un documento público. Claro. Es decir, CIP, en el año 2020, el aval económico a Forestalia se lo da esta empresa, este fondo, porque Forestalia no tiene capacidad para avalar, para justificar que económicamente es solvente en una inversión de 800 y pico millones de euros, no tiene capacidad.
Entonces, ante notario, Copenhague Infrastructure Partner, que es quien responde a las iniciales, es decir, firma ante notario ese compromiso con ellos para la solvencia económica. Entonces, estos no han aparecido de golpe y les han engañado, como se viene diciendo por ahí. Estos están engañados desde el inicio y me contaban ayer que en el mundo lo habitual es que tú vas por objetivos. Cuando consigas la DIA te pago esto, cuando consigas la autorización previa esto, cuando consigas te voy pagando. Entonces se va pagando para trasvasar y de hecho hasta el 1 de enero del año 25, va a hacer ahora un año, nos compra CIP las empresas de Forestalia, porque esa es la práctica habitual. Yo genero, bueno, Forestalia tiene 830 y tantas empresas. Sí, he visto por ahí por Twitter algún nodo de estos que va, ¿no? Que te va haciendo y era aquello... Es imposible ver las 800. Sí. Pues tiene, bueno, y luego estas 800 empresas es para seguirles el rastro, porque ha habido empresas que han sido compradas por Eneo, estas luego las ha vendido otra vez de nuevo a Forestalia, ahí hay un trasvase, algunas estaban con la familia Sumelzo, como ha salido en los medios, otras 70 tenían de testaferro a un tal Eduardo... Total, que era un testaferro de libros, es decir, no tenía las empresas de él. Forestalia se las prestaba, ¿para qué? Forestalia llega un momento que tiene difícil vender, porque su reputación en el mercado no es muy buena. Entonces busca testaferros que sean los que coloquen y vendan el producto de esta empresa. Claro. Entonces, si no, porque tenía este hombre 70 empresas. Es decir, es que en ese entramado, además, este hombre tenía la oficina en la calle Serrano 76 de Madrid, no es una calle con precios baratos. Barato no es. Bueno, pues ahí estaba también la empresa de renovables de Anchón Alonso, que creó una empresa de renovables y estaba en el mismo domicilio. Y ahí tenía domicilio una asesoría que se dedicaba a trabajar con Suiza. Uy, Suiza. Esto suena un poco regulero, ¿no? Lo de Suiza. Un allí poco se suelen llevar... Exacto. Y, claro, todo esto está acreditado, ¿eh? Todo esto está... Te metes en los registros mercantiles y se establece la relación entre todas estas empresas. Es decir, y además es de una complejidad ver, porque yo no entendía, es decir, los que no estás en el mundo de estas empresas de chanchullo, no entiendes por qué trasvaso, te paso, te vendo, te doy, pues bueno, me dijeron, no, mira, esto es muy fácil. Son testaferros que solo hacen figurar como representantes, pero no son ni propietarios ni son nada de las empresas. Y van trasvasando, bueno, pues en enero del 25 le trasvasa o le vende, eso sabrán lo que hicieron las empresas a CIP. Y ahora el último intento de Forestalia es colocar el resto de proyectos que se le han caído, pues se le han caído por las líneas de Cataluña, que Cataluña no quiso, las líneas de Valencia, que tampoco quiso, las líneas del País Vasco, pues se le ha caído un volumen impresionante. Y ahí es donde surge el que, pues te vendo el clúster Begués, que esto es, para los que son de Teruel, zona de Loscos, Muniesa, Albalate, ese se lo vendo a Repsol. Y le vendo también el clúster Matarraña, que se había caído. Estaba ya... porque había perdido el derecho de acceso, pero claro, solo el derecho de acceso. Ellos mantienen que la DIA sigue siendo positiva. Se lo venden a Repsol para que lo lleve a hibridar a la central de Escatrón. Entonces, porque prácticamente el volumen de los dos es la misma capacidad que tiene Escatrón. Y con esa hibridación creamos un centro de datos, que esta es ya la última. Sí. Y de hecho, también hemos oído hablar estos días del centro de datos Búfalo, de Forestalia, en el que recupera los parques caídos que iban a Gatica es el País Vasco, los parques caídos de la zona del Moncayo, todos estos, y creamos un centro de datos que le vamos a llamar Búfalo, y aquí ya no está el gobierno anterior, aquí está el gobierno actual. A nosotros nos da igual, lo digo claramente. Entonces, ¿qué es lo que pretendían? Pegar un pelotazo y vender estos parques que estaban fuera de control, se los vendemos precisamente a quien quiera comprar el centro de datos, que no tenía comprador aún. Y es un lavado de imagen, claramente. Totalmente. Es una cuestión de imagen que yo creo que con esto que ha salido pues lo van a tener mucho más difícil, porque a ver quién compra ahora todo este conglomerado. Aparte, en un momento en que parece ser que la situación financiera de la empresa no es precisamente muy bollante. Ah, sí, o sea, no van, como se suele decir coloquialmente, porque da la sensación que van con la picha afuera, ¿sabes? O sea, como que son los reyes, bueno, o sea, solo hace falta leer un poco los repasos que han hecho, el gigante, el no sé qué, los adjetivos que suelen utilizar alrededor de Forestalia, pero la cosa no chuta. Mira, este año no ha habido cena de empresa. Ostras, pues Siempre está la cosa dura, ¿eh? Los empleados algunos no están cobrando.
Y Ostras. ya cuando eso se llega es porque la cosa está chunga. La publicidad se ha reducido en muchos medios y de hecho medios que más o menos vetaban todo este tema porque había mucha publicidad y mucho gasto en publicidad, pues empiezan a hablar porque ya ha bajado el nivel de publicidad. Es decir, estas cosas son también reales. Entonces yo no sé las temas financieros, sé estos 3 datos que te acreditan de decir pues algo hay que no está funcionando económicamente. ¿Por qué? Pues porque se ha gastado, no porque no hubiera ingresos, porque han vendido parques con volúmenes importantes de dinero, pero ya no lo sé porque no hemos entrado. Y aparte que es imposible entrar en esa contabilidad. Claro, sí, eso es inviable. Pues mira, me viene bien un poco lo de los medios de comunicación y la publicidad y todo este vínculo. Por aquí ha dado la sensación de que algunos como que empezaban a conocer Forestalia la semana pasada, ¿no? Entonces ha habido mucho como pues, bastante silencio político, silencio cómplice, no solo de políticos y técnicos, sino que también de instituciones, de la prensa, que se han plegado a este blanqueo de Forestalia. Habéis dicho en alguna que otra declaración nuestra palabra contra su dinero. ¿Cómo se ha regado ese silencio respecto a Forestalia? ¿Y hasta qué punto ha sido importante esta compra de voluntades para la expansión de Forestalia, especialmente en Aragón? Hombre, pues los ciudadanos de Teruel saben que había un anuncio en los medios que Forestalia patrocinaba el estado del aire en la ciudad de Teruel. Sí. Yo soy de Teruel y sé que el estado del aire, sin medirlo, porque no necesito medidor, pues es una ciudad que la contaminación, ¿quién contamina en la ciudad de Teruel? Si hay 3 empresas contaminantes, pues la Ronald puede contaminar un poquito, pero en semejante descampado y semejante, pues la verdad es que, y claro, si tú patrocinas ese espacio te llama la atención, porque puedes patrocinar otras cosas, pero el estado de la isla, pues es una manera de regar y de poner dinero al servicio. Ha habido otros medios del Bajo Aragón que era todos los días había un programa patrocinado por Forestalia, el bienestar de tus pueblos y con una introducción importante. Forestalia ha patrocinado el equipo de voleibol de Teruel. Exacto. Intentó entrar en todo pues lo que era un poco la imagen bonita de Teruel para decir ahí lavo mi imagen y regó de dinero a todas estas instituciones, porque eso valía dinero, eso no se regalaba, ha regado de dinero al aeropuerto de Teruel. Es decir, los molinos que están allí aparcados, que llevan ya 2 años, cada mes son 100.000 euros lo que cuesta aparcar allí. Que a ver, yo pensé, si yo fuera el empresario, yo le digo a uno de un pueblo, de cualquier pueblo, me dejas 5 hectáreas y te doy cada mes 5.000 euros y te deja las 2 hectáreas y si hace falta más hectáreas. Exacto, porque lo llevas al aeropuerto precisamente, además infringiendo la normativa urbanística, infringiendo el PIGA que tenía el aeropuerto. Es decir, esa ilegalidad quedó callada, quedó en el silencio, la denunciamos, pero claro, el aeropuerto es un intocable, lo digo aquí abiertamente, no tengo ningún inconveniente. Pues es que claro, 100.000 euros al mes son muy lamineros. Claro. Es decir, estamos hablando de 1.200.000 al año y estamos hablando de que el segundo año, bueno, el primer año, miento, eran 98.000 euros al mes y el segundo año subía a 100 y poco mil, que ya están en el segundo año y de hecho no sé si es prorrogable. Entonces esos molinos que aparte nunca entendimos por qué iban al aeropuerto de Teruel, porque se habían de ir a la zona del Maestrazgo, esos es por donde los van a pasar, no pueden pasar. Luego también mirando papeles nos hemos dado cuenta que los proyectos que van en la zona de Julbe, que hay 5 parques, esos parques también estaban en el acuerdo aquel entre Forestalia y CIP, por lo cual igual también estaban en el mercado. Es mucho más viable llevarlos del aeropuerto a la zona de Julbe, ahí sí que me lo creo más, que volver. Además, el otro día hablando con un ayuntamiento en la zona de Sports, les preguntaron, ¿por dónde queréis que traigamos los molinos? ¿Por Zaragoza o por Castellón? Joder, tráigalos ustedes por donde quiera. Claro. A mí que me cuenta. Y el proyecto aparecía que subían por Castellón. Eso tiene que aparecer en el proyecto, eso no se improvisa. Entonces, bueno, estas cosas las íbamos hilando poco a poco y la verdad es que te van sorprendiendo una detrás de otra. Claro, también ha habido cátedras, ¿no? También financiadas con cátedras en la Universidad de Zaragoza, congresos a los que se invitaba a mucha gente a hacer ahí propaganda. ¿Os habéis sentido muy solos en este tiempo? Claro, era muy complicado, porque por ejemplo el congreso que se hacía en el Sella, el Foro Sella que se llamaba,
pues bueno, estaba organizado por el que fue asesor de Pedro Sánchez, que luego se fue, es que no me sale el nombre, se fue a Barcelona y dejó la asesoría, es el que le hizo Iván ganar las Redondo. primeras elecciones. Iván Redondo. Hostia. Iván Redondo era el organizador y Sí. estaba en el foro, pues el famoso Pepe Blanco, con su empresa Sí. Acento o Sí, algo parecido. Sí, algo así, sí. Y acudían ministros, ya acudía a decir, era un foro con un nivel y los contenidos no eran muy allá, pero bueno, era un sitio donde se debatía y se hacía lobby, que es la palabra que se usa habitualmente, y de hecho en la universidad hubo otro caso, bastante revuelo, cuando se crea la Cátedra Forestalia, una cátedra, bueno, sabemos de cátedras todos desde otros casos que ha habido en Madrid, pues la cátedra se crea precisamente dirigida por el que fue Julio Tejedor, asesor de Lambal. Julio Tejedor es el redactor de la ley de energías, que esta ley también tiene tela marinera detrás, la ley de la energía industrial renovable, no se llama así, pero bueno, lo que facilitaba era el autoconsumo industrial en Aragón. Ese autoconsumo fue una ley rechazada, ha sido llevada por el Consejo de Ministros al Constitucional, sí, porque la declararon inconstitucional, porque esa ley preveía que se podían llevar líneas desde San Agustín hasta Jaca, líneas simplemente de evacuación y para un autoconsumo industrial, oiga, pero que eso es competencia de Red Eléctrica. Claro, le estaba dicho, me vas a quitar a mi Red Eléctrica, que es competencia mía, que es mi empresa estatal. Entonces, está recurrida, sobre todo los artículos que afectan a las líneas directas. Esta ley ya la propuso. Exacto, ¿no? Ya la propuso. Como que la trajeron, la volvieron a modificar, la metieron a votación, se dieron de nuevo la mano el Partido Popular y el Partido Socialista y la han vuelto a llevar, ¿no? Exacto, esta ley es la última ley del gobierno Lambal, la última que sacan. Esta ley, cuando sale, es rechazada por el Consejo de Ministros, además rechazan en global, no entran en el articulado, sino en la tramitación y cómo se ha hecho. Y a partir de ahí lo que hacen es la estancan y vuelven el siguiente gobierno a sacarla, además igual, es que lo dijo todo el mundo, es que había dos cambios mínimos. Claro, el Consejo de Ministros cuando la ve dice que es la misma y ahí sí que entra en el articulado, pero te puedo decir que están retocados algo así como 20 y tantos artículos y recurridos en su globalidad 14, que son los que hablan todos de líneas directas. Entonces, claro, es que las leyes a veces se hacen a la medida de quién las quiere. Claro, ¿de qué está ahora el señor Julio Tejedor? Pues está de abogado, asesor de Forestalia. Toma ya. Es decir, que no es que esté, aparte de estar en la universidad y se le da la cátedra Forestalia para que la dirija. Claro, eso genera decir, a ver, una empresa energética, meterla en la universidad, hacer cátedra y a sentar cátedra, que se suele decir, pues molestó bastante. Y de hecho creo que va a resurgir ese tema ahora cuando ha salido toda esta, llamemos, porquería o información que está circulando. Claro, ahí da la sensación de que como que había una tupida red de... O sea, esto que dicen, ¿no? Las redes clientelares, ¿no? Pues, ¿no? Como que era Vox Populi o lo que sea, que esa red operaba y tenía un alcance tal... algunos llegaban a vetaros en algunos medios o en... O sea, ¿habéis tenido conocimiento de un medio de comunicación y dice, a vosotros os entrevisto porque me han dicho que no? Sí, yo no te voy a dar nombres, pero yo conozco a algunos de algunos medios que me han dicho, no te puedo llamar. Tengo prohibido llamarte, ya un día te contaré cuando pase esto, espero que pase y me cuente. Yo había un medio que tampoco daré, no me apetece en ese sentido señalar, pero la idea, lo fundamental es lo que ha pasado. Ese medio era raro que una vez cada 15 días no te llamaran para entrar en el programa, pero sí que es verdad que desde hace año y medio pues no hubo ya ninguna llamada, es decir, nunca más se volvió a recibir llamadas y a este momento tampoco, ¿eh? Sí. Y luego sabemos de medios que decían, a ver, me encontré un día a una persona en la Plaza del Tórico y le dije, oye, me llamaste hace un año, me llamó para hacerme una entrevista y justo fue el día de la Filomena, es que eso me acordaré, aunque vivo hace 100 años que no va a ser la realidad. Pues, y me lo encontré en Teruel, que en Teruel nos conocemos todos al final, y le dije, oye, que te estoy esperando aún, un año después, digo, el día de la Filomena lo entiendo que no vinieras, porque
con la nevada que había, Claro. venir de Teruel a Castellote, y me dijo, es que luego me lo prohibieron. Es decir, palabras textuales. Sí, sí. Entonces, es que te he citado 3 casos de los cuales estaba claro que hubo una radio, un medio, que me llamó, me hizo una entrevista, y al día siguiente salió el director en tromba, porque yo creo que el pobre periodista, que era novato, se equivocó de a quién entrevistaba. Y ese Ostras. te gustaría saber quién, lo sé. Entonces, bueno, la cuestión es que, claro que hemos sido vetados, y cuando tú metes en un medio pues muchos dineros en publicidad, pues también pones tus condiciones. Ya está. Bueno, no lo puedo entender, porque al final un medio pues debe ser un poco más libre. No podemos tener prensa solo al servicio del capital, porque entonces estamos Sí. perdidos. Al final era eso. Uno de los que ha intentado un poco... Vamos a volver un poco a la política. Uno de los que ha intentado, y que ha aparecido ya, que ha intentado como ponerse de perfil, hacerse como el... Bueno, utilizarlo políticamente para el adversario, pero hacerse también un poco el longuis con esto, ha sido el actual presidente Jorge Azcón. Un presidente que parte de su campaña la basó en todas estas informaciones que en aquella época ya empezaban a salir... Y que en aquella final de campaña sobre todo empezaron a resurgir de nuevo sobre Forestalia en 2023. Un presidente que hablaba de esas informaciones como que apestaban, que había que investigarlas, que impulsó en cierta manera una comisión de investigación que, bueno, ya creo que lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, a vosotros no satisfazo ni mucho menos, ahí solo los únicos satisfechos fueron las empresas, ahí se cerró la carpeta y finalmente se entregó, pues bueno, al discurso este que lleva tan ahora en boga, ¿no? De entregar total a los macro parques de renovables vinculados especialmente con los centros de datos como base es un modelo para Aragón. Ha sido un fraude, Jorge Azcón. No ha cambiado nada desde que entró en el gobierno. ¿Habéis visto algún cambio en las tramitaciones del INAGA, en el modus? ¿No? ¿No habéis observado nada? Nosotros nos hemos propuesto que en este tiempo de campaña no vamos a entrar con nadie, pero lo has definido tú perfectamente. Es verdad que la comisión sí que voy a entrar, porque la comisión fue una auténtica vergüenza. Primero, las comisiones de investigación, el grupo mayoritario nombran mucho más gente que va a participar en ella. Y claro, los 2 grupos mayoritarios mandaron, pues no sé si eran cada uno 8 representantes a la comisión. Y luego había grupos pequeños que hubo que pegarse por si te meto a ti, te meto al otro, meto al de la moto. Había llamadas cada día de, oye, que es que no te puedo meter porque tengo que... Oye, haced lo que os dé la gana, que no tenemos problemas. Si hay que ir, se va, y si no hay que ir, no se va. Pero luego, claro, si mayoritariamente encima el tema de preguntas fue muy vergonzoso. Gente que hasta casi te insultaba cuando te preguntaba. Es decir, los famosos comeflores que éramos, porque debemos comer flores cuando vamos por ahí, por eso de hippies y un poco, Sí. pues... es decir, pero eso que se te diga en una comisión, prácticamente decir, no, es que venís a mentir. Oiga, no, perdone, Llegó a haber un diputado que me dijo que te puedo llevar al juzgado. Y dije, ahora mismo, si es lo que estoy deseando, que se abra una vía judicial y salga, lléveme, pero ya, eso en medio de la comisión me acordé también siempre. Es decir, hay cosas, esa comisión fue una auténtica vergüenza. Luego se cerró con 4 generalidades, que además lo decían hoy algunos medios, de algunas declaraciones que ha habido, que eran ordenación del territorio, planificación. Sí. Ha pasado 2 años y no se ha hecho nada. Es más, el plan energético de Aragón se llama, yo el otro día estuve en una reunión del COTA, la Comisión de Ordenación del Territorio de Aragón, y ese plan se llama 2024-2030. Y dije, oiga, que cuando se apruebe va a ser mitad de 2026 como pronto. Exacto. Llevamos la mitad caducado. ¿Cómo se puede presentar un plan caducado? Es que es como los yogures, es que este nos lo comemos ya fuera de tiempo. Entonces, estas cosas llaman muchísimo la atención. Y yo creo que es que nadie ha sabido hacer frente. Luego, el boom de los centros de datos. Es que había centros de datos para aburrir. Es verdad que es un tema, y esto es que me interesa recalcarlo, que en Teruel ha preocupado poco. Decir, no, es que aquí no nos... Bueno, ha preocupado porque alguien quería que fueran centros de datos a Teruel. Es decir, es que están todos en Zaragoza y en el entorno de Zaragoza. Y en Teruel, ¿qué? Pero es que Teruel éramos la pila, éramos los que cargábamos los centros de datos. Es decir, los parques de Albarracín, que he nombrado antes de Begués, de Matarraña, de las sierras de Pancrudo, de las sierras de Majalinos, de todos estos, el objetivo era
alimentar, porque no hace falta esta energía para consumo de los hogares, Claro. era alimentar esos centros de datos. Es decir, encima nos comemos el ser pila, que es el que menos aporta. Tampoco los centros de datos son la panacea, ni en empleo ni en nada, porque, a ver, empleados hay 4 y que además se Exacto. reparten entre todos. Eso se ha demostrado y yo he estado también un poco metido en la movida que ha habido en Zaragoza sobre los centros de datos Sí. y tal. Y te veo quejándose, es que nosotros, a ver si nos llega uno, y hace poco se dijo, va a llegar un proyecto a Teruel, y parecía que todo el mundo lo veía como centro de datos. Es una mala noticia, no es una buena noticia. Y yo creo que nos hemos de dar cuenta de decir, no, nos están vendiendo que alimentemos encima otra vez. Esto es el mayor atentado contra la ordenación del territorio. Vamos a alimentar otra vez, crear en torno a Zaragoza otra acumulación de gente y de personas. Oiga, no, que en todo caso distribuya, pero que tampoco es la panacea. Claro. En Virginia están de los centros de datos hasta el gorro y están ya diciendo que no, Irlanda los ha rechazado, Países Bajos también. El alcalde de Lérida fue muy expresivo, dijo, no, yo cajas de zapatos en las que hay otras cajas de zapatos pero que no producen nada, no quiero. Claro. Pónganlos donde les apetezca. Y entonces en Teruel parece que eran como esperados y bienvenidos, y no, somos la pila de recarga de esos centros, que yo creo que no se harán, ni mucho menos todos, es que no hacen falta, es que no es necesario semejante volumen, pero bueno, es otro debate y yo me he ido de la pregunta, como has visto, claramente, porque no vamos a entrar en campaña, pero ha quedado muy claro que los grupos mayoritariamente, pues, más de lo mismo. Están la otra. Pues mira, vamos a cerrar. Antes de cerrar, la última pregunta que había pensado, las últimas preguntas que había pensado, pero me viene bien porque no sé muy bien por qué me escribió por Twitter Cristina Monge. No la tenía ni siquiera fichada. Y con un tuit que puse con respecto a lo de Forestalia. Y dijo un tuit que bueno, que aquí se podría debatir también. Necesitamos acelerar la transición energética sin llevarnos por delante la democracia. Malas prácticas, corruptelas y corrupción ha de ser extirpadas. Demasiados miraron hacia otro lado y el propio sector no reaccionó ahora a los tribunales y a impedir que vuelva a ocurrir. ¿Vale? Y un poco tirando esta reflexión, ¿no? Iba un poco encaminado hacia la última pregunta. Porque Cristina Monge, yo no sé si participó en estas campañas de criminalización y estas cosas que habéis sufrido bastante, pero sí que hubo sectores autodenominándose ecologistas que compraron este discurso, que participaron en muchos de estos foros. Un poco ¿esperáis que de alguna manera esta gente o este ecologismo ahora despierte? ¿O esperáis algún tipo de reparación o rectificación con respecto a vuestra posición? Han ido evolucionando, porque nosotros tuvimos muchas enganchadas con Greenpeace, sí. Lo digo abiertamente, es decir, Greenpeace vino a Teruel en unas jornadas que hizo a vendernos que hacía falta, si yo estoy de acuerdo, que hace falta una transición, es que no es que estemos de acuerdo, es que no hay otro camino, y lo he dicho así abiertamente, es decir, si se agota el petróleo, si se agota el uranio, que no hay prácticamente, ¿con qué hacemos la energía? Pues sí, con renovables, pero hay otras maneras de hacerlas que con macroproyectos, que es poner en manos de la ciudadanía. Bueno, eso nos llevaría a un debate, pero podría, lo que no es. Y Greenpeace entró a saco contra nosotros, contra el proyecto. Al final, a base de diálogo, acabaron firmando un manifiesto que les pasamos en contra del clúster maestrazgo, pero solo en contra de eso. Es decir, este no. Y les dije, bueno, hombre, este y otros muchos no. Claro. Y de hecho, las organizaciones ecologistas, las 5 grandes, que se llama el G5, sí, el 5G es lo de las comunicaciones, el G5, pues estos han tenido debates internos muy peliagudos y ha habido organizaciones como Amigos de la Tierra o bueno, Ecologistas en Acción, como es muy desvertebrada, hay territorios en los que están a full por las renovables y en otros al revés. En Aragón, por suerte, se posicionaron en contra y han participado con nosotros en la plataforma 13M y en todas las movidas que ha habido. Es decir, hay que decirle a cada uno, o Amigos de la Tierra en Aragón, en otros territorios, ya te digo, y yo tuve una enganchada con el que dirige Ecologistas en Acción en Madrid a raíz de esto. Al final firmaron los 5 el manifiesto del maestrazgo, pero solo para el maestrazgo, porque iban a muerte. Y me remites a Cristina Monge, yo también con ella he tenido intercambio de tweets, es decir, porque Cristina Monge está dentro de la órbita de ECODES,
Hemos tenido reuniones con Ecodes desde el principio y es verdad que hay que descarbonizar, pero no a cualquier precio, y esto les ha costado entenderlo. Te digo, incluso entendiéndolo, dice, bueno, pues no el maestrazgo, no, perdona, no el maestrazgo, no este modelo. Vamos a un modelo de que cualquier pueblo de Teruel, con un campo que tiene allí al lado del pueblo abandonado, puede tener energía para todo el pueblo y generar para otros y generar ingresos. Vamos a ese modelo. Y es lo que llevamos defendiendo, porque no es negarnos a todo. Hay quien nos ha llamado cavernícolas, negacionistas, que vivamos contra el progreso. No. Planteamos el progreso desde otras ópticas, no desde ese dinero fácil, que ya veremos. También me comentaban el otro día que propietarios que tienen alquilados a Forestalia están empezando a no cobrar, y lo dejo ahí, y como la fuente era buena lo digo, no lo tengo confirmado, también lo digo y lo digo abiertamente, pero es decir, claro, cuando las empresas caen, es que esta experiencia se vivió, y voy acabando, en la Terra Alta. La Terra Alta hace el proyecto una empresa holandesa, lo vende una empresa portuguesa, la portuguesa a la china, y los chinos dicen, oiga, yo no entiendo de convenios firmados por los otros, yo no entiendo ese lenguaje, sí, los contratos los pago, pero todo lo demás, eso de, bueno, la luz gratis famosa, no la voy a decir, la luz gratis. Ahora que vienen elecciones... Ahora que vienen elecciones, en las anteriores hubo algunas que prometieron eso. No, que estaba prometida, pero con un parque que se llama Masías 1 y Masías 2, que está en el término municipal de Puerto Mingalvo. Si tú vas al registro mercantil, estos parques no son de Forestalia, tampoco son de CID, son del famoso Eduardo que he nombrado antes. Hostia. ¿Este Eduardo va a dar luz gratis o qué va a dar? Va a dar pena. Es decir, es que de verdad es un entramado que nos sorprende. Hay cosas que yo también me puedo equivocar, y me he equivocado y no pasa nada. Nosotros lo tenemos clarísimo. Intentamos buscar el beneficio de la provincia y no tenemos ningún beneficio particular. Es más, hemos, tampoco mucho, hemos sufrido algunos insultos que tampoco ni te ofenden, porque depende de quién los emite, la verdad es que no te ofenden, al revés, te alaban. Entonces, pero que sí que es verdad que a veces es desagradable oírte ciertas cosas, pero da igual. Como tampoco tenemos un interés particular, yo no vendo nada, Forestalia sí que vende su burra y vende su proyecto, y ahora yo creo que se ha demostrado que no va a poder vender nada porque las cosas están bastante flojillas para ellos, llamémosle así, supuestamente. Exacto. Como se dice. Eso, supuestamente, acaso no vayamos al juzgado también. Vamos a cerrar un poco, bueno, vamos así para cerrar varias cosas. ¿Veis que con esto con lo que ha sucedido todo el 11 de diciembre y todas las consecuencias y las futuras derivadas, hay gente que está pidiendo suspensiones, moratorias, paralizaciones? Aquí tenía puesto en el guión que ibais por la vía, vosotros habíais optado por la vía de la demanda penal, pero ya habíais esta misma tarde, cuando grabamos esto, he visto la noticia de que ya habéis interpuesto una denuncia contra el propio ministerio. Un poco como atisbáis el futuro, ¿creéis que esto va a hacer cambiar o replantear algo, o estáis también un poco peleando porque eso sea así? A ver, nosotros lo que tenemos muy claro es que no podemos quedarnos quietos porque esto haya salido, porque al final son noticias de prensa, todos sabemos cómo funciona el mundo, y es en 20 días, esto se ha olvidado, la cosa sigue, no. Por eso hemos presentado esta mañana a las 8 de la mañana ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, hemos presentado la denuncia para que llegue a la vía judicial actúe, porque es que si no, yo sé que hay otra denuncia en el juzgado número 1, interpuesta creo que por una demanda ambiental por Teruel Existe, que también está abierta. Entonces, esto es lo que hace que esto no se vaya a frenar, porque si simplemente se dejan noticias en chascarrillos, en comentarios, pues al final la cosa sigue, CIP sigue su marcha, ha anunciado que va a empezar, el otro Repsol empieza sus obras en otro lado, el otro, y eso es lo que no pretendemos que ocurra. Vamos a estar vamos a peleando para decir, bueno, pues si no lo admiten, a ver, el otro día fue un chasco, que la empresa salió ufana, lo que pasa es que los 2 días les salió esto y se han callado. No nos ha concedido cautelares el Supremo para los contenciosos que habíamos presentado. Vale, bien. Que un tribunal conceda cautelares, me comentan, hay jueces o abogados que ni las piden, porque dicen, ¿para qué la van a pedir si no me la van a dar? Es un tema complicado. Bueno, hemos presentado recurso a las cautelares, que también me aconsejaban, eso sí que ya recurrir, para que un tribunal que te ha dicho que no te da una cosa te la dé, bueno, pues da igual, hay noticias nuevas, hay datos nuevos y vamos a intentar por todos los medios que esto se pare. Y lo que hay que hacer no es, a mi modo de ver,
no es una moratoria. Moratoria es paramos y ya seguiremos. No. Esto hay que suspender todos los proyectos de Forestalia. Hay que ir al símil que ponía antes del dopaje. Sí. Se le suspende porque usted ha ido dopado y se le impide participar en las próximas competiciones. Porque tiene que tener 5 años o 3 o 2 de sanción como cualquier futbolista que se le pilla que ha tomado algo. Y ese es el símil me sirve muy bien, ese es el camino, ¿no? Es decir, no, de una moratoria de ¿cuánto? ¿De 6 meses? ¿Y a los 6 meses rehabilitamos todo? No. Esto hay que suspender porque ha sido hecho ilegalmente, que esa es la palabra clave. Es que no es un trámite administrativo simplemente que se ha hecho de una forma un poco torticera o rápida, no, se ha incumplido y se ha actuado con ilegalidad. Porque, y repito, si las declaraciones de impacto las hace la empresa, eso es ilegal. Y eso está justificado en el artículo 53 de la ley, no me las aprendo de memoria, soy ya mayor y la memoria no me va, entonces, pero que eso está ahí, ese es un poco el camino que tenemos previsto, porque hoy, claro, llevamos una semana al revés de euforia, después del batacazo de las cautelas, la euforia, que sale esto, que sale, sí, pero vamos a poner límite a la euforia en el sentido de esto está ahí, vamos a seguir, yo sé que va a haber más investigaciones porque las está viendo, a ver lo que saldrá en su día, pues esto que ha salido el informe de la UCO, cuando sale en el de Servinavar o el de Lanchón, pues saldrá el informe de la UCO de Forestalia. Ese día ya veremos lo que sale y lo que no sale, pero mientras machacando y dando con el martillo para que realmente se cumpla lo que se tenga que cumplir. Esa es nuestra intención. Ya digo, y lo repito por última vez, sin apostar por nadie, sin entrar en conflictos políticos, sin entrar en campaña, no vamos a entrar, nos da igual, el que quiera defender una cosa que la defienda, el que quiera otra, luego cada ciudadano creemos que son adultos para decidir. Nosotros lo que tenemos muy claro es que estos paisajes se conservan como estaban y que estos paisajes no se tocan o no se deberían tocar. Y ya, final ya, definitiva, ¿crees que otra transición energética posible es a estas alturas? ¿O nos vamos a tener que acostumbrar a que aparezcan cosas de este tipo y que siga la rueda? Yo creo que es posible y que caes más. Es que este modelo lo que te lleva es a la especulación y, por supuesto, lo que a ver qué está ocurriendo en Castilla y León. Pues que está en este momento, claro, está en el juzgado un proceso que viene de hace 10 años. Este es el problema de la justicia, que cuando los parques que están analizando están todos construidos y en marcha. Porque 10 años después, claro, eso es lo que no queremos que ocurra aquí, porque si dentro de 10 años hay una sentencia, los parques ya están casi obsoletos. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay un modelo, hay un avance. Cuando nosotros empezamos en el 20 a hablar de esto, a hablar de comunidades energéticas, pues estaba como modelo Luco, que era el único modelo, que era súper pequeña, con autoconsumo muy pequeñito. Ha habido nuevas implantaciones, ha habido nuevos municipios, hay comunidades de vecinos, hay particulares. De hecho, bueno, ayer había la noticia que Red Eléctrica iba a hacer un inventario de autoconsumo, porque el autoconsumo estaba llegando a unos niveles de producción pues muy altos y ya podía desestabilizar o no la red. Bueno, pues es que el autoconsumo no desestabiliza, porque al final el autoconsumo es cerca, los excedentes. Lo que hay que hacer es democratizar las líneas de distribución, que son privadas totalmente y tendrían que ser públicas también, como la red, como red eléctrica, y a partir de ahí, claro que es posible y viable, está demostrado. Y luego tenemos tecnología avanzando, pues con la mini eólica, con eólicas sin aspas, que no se desarrollan precisamente porque quieren acabar. Esto es como el coche eléctrico, se habla hace 30 años y ahora es cuando se implanta porque el otro tenía que amortizar las inversiones que había hechas. Claro. Pues con la eólica pasa igual, las de las aspas hay que amortizar, hay que liquidar los royalties y todas estas historias y lo otro está desarrollado pero no lo sacamos. Bueno, pero esto es el mercado en el que vivimos, en este sistema capitalista que ha de capitalizar todo antes que mirar por el bien incluso de los propios ciudadanos. Pero bueno, eso al final nos daremos cuenta. O no, nos daremos cuenta. Se lo veo un poco oscuro, pero bueno, cerramos aquí la entrevista, Javier. Muchas gracias por venir a Radio Monotes de nuevo. Ha sido un auténtico placer, la verdad es un gusto siempre charlar contigo. Pues sí, gracias a vosotros, porque la verdad es que se habla con demasiada libertad. Igual he dicho cosas que no tenía que haber dicho, pero bueno. Bueno, yo creo que no te has comprometido demasiado, ¿eh? Lo que he dicho lo he dicho y lo he dicho consciente, así que no me arrepiento de nada que he dicho. Tranquilo, que no nos ve mucha gente, así que tú no te apures.
Que no nos oye nadie, es que no nos oye nadie, estamos tú y yo aquí solos. Exacto. Nada, esperamos que la plataforma a favor de los paisajes de Teruel siga en la brecha, que sigáis luchando contra estos atropellos que cometen con nuestro territorio. Más que nada, y no es por cargaros de responsabilidad, porque visto lo visto, sois los únicos que quedan velando un poco por esto. Así que mucha suerte y mucha rasmia, Javier. Y recuerden, como siempre, que nos pueden escuchar en iVoox y YouTube, y que además pueden apoyarnos económicamente haciéndose monoters en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusivo, adelantos de programas, merchandising y más cositas más que ya saben. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense y aragonesa que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte, buen Nadal y feliz año. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal hasta la gota, hasta la gota. Bendita y alabada sea la